Hola, soy Alfonso Sánchez y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este séptimo café con un exjugador de clubes ACB como Unicaja, Obradoiro, Guipúzcoa, Manresa y Betis, y que actualmente es entrenador en The Embassy y en la Academia 675. Alfonso Sánchez. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, oye, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Tenía muchas ganas de tomarme este café contigo, no solamente por tu perfil de jugador, sino también por ese perfil de entrenador, de director de técnica individual, ¿no? De la Academia 675, además en The Embassy entrenando y compartiendo cancha con jugadores, bueno, que ahora me contarás, jugadores de top mundial. Y nada, la verdad es que toda una experiencia que quería que vinieras aquí a compartir con todos nosotros. Y para empezar, ¿quién es Alfonso Sánchez? Bueno, buena pregunta, no me esperaba Buena para pregunta, nada. ¿eh? Muy buena pregunta para empezar. Bueno, pues es como una especie de definición, ¿no? ¿Que quieres que haga sobre mi persona? Bueno, pues Alfonso Sánchez es actualmente un entrenador de baloncesto de formación. Hace tiempo fui exjugador, o hace unos años, yo me retiré en 2018. Y bueno, Alfonso Sánchez es un apasionado del baloncesto y un apasionado de los valores que inculca el baloncesto. Muy bien. Oye, voy a repasar un poco, creo que no me he dejado ninguno de los clubes, me he dejado algunos en los que pudiste estar en Leboro, pero en 2005, con 18 años recién cumplidos, ganas con el Unicaja Copa del Rey y ACB. O sea, casi nada, ¿eh? Que empezar como si dijéramos tu camino profesional de esta manera, poca gente lo puede decir, ¿eh? Y digo, recordaba que esa plantilla era una plantilla muy especial. De hecho, yo voy a confesar que empecé a aficionarme a ver mucho más baloncesto gracias a ese Unicaja. Yo empecé a ver baloncesto y dije, ostras, este equipo es el que gana, ¿no? Y dije, venga, va, pues empecé a ver Unicaja, un montón de partidos y tal, cuando era un poco más pequeño. Y si te pones a ver jugadores, y me pongo a nombrar Pepe Sánchez, Brown, Berni, Garbajosa, Santiago, Germán, Pietrus, Cabezas, Risache, tú, vamos, es que había Basiliadis también muy jovencito, menudo equipazo, menudo equipazo. ¿Qué es lo que recuerdas de todo aquel equipo? ¿O cuál, como primera experiencia tuya, digamos, top, ¿no? Profesional, ¿qué es lo que más recuerdas de ese equipo o qué cosas más te chocaron en esa primera experiencia? Bueno, al final, yo en esa etapa en la que di el salto al profesionalismo, por así decirlo, mi mundo cambió de repente, porque yo pasé de estar en los Windows, donde yo entrenaba con fotos de Bernie o de Germán o de Carlos Cabezas puestos en las paredes, en los pósters, que claramente eran nuestra referencia en los jugadores de cantera. De repente, de casi un mes a otro, pues estar hombro con hombro en el vestuario y viviendo desde dentro todo lo que cualquier jugador de cantera soñaba. Entonces, lo que más me sorprendió, pues bueno, eh, que esa plantilla era una especie de coctelera perfecta, en el sentido de que, bueno, cualquier más mínimo detalle estaba estudiado con un gran maestro de orquesta como es Sergio, que en aquella Uh-huh. época Sergio Cariolo pues es un entrenador que le gusta tener todo muy, muy, muy bajo control o al milímetro. Y bueno, se dieron las circunstancias que se pudo fichar esas primeras espadas que se quisieron, jugadores que venían en momentos muy buenos físicamente y con un nivel de anotación importante, venían de otros equipos de sentirse líderes. Y fue un poco una mezcla, ya te digo, de diferentes roles, de darle importancia al sentimiento de pertenencia, a lo colectivo,
y desde el pretemporada ya se estaba viendo bueno, que ese equipo tenía algo especial porque tenía dos jugadores claramente diferenciales como eran Marcus Brown y Jorge Garbajosa, que al final cada uno en su puesto era de los mejores de Europa. Y luego es que tú has dicho, es que teníamos un equipazo brutal, brutal, porque Es que era un teníamos equipazo. posiciones, teníamos dos, tres jugadores por posiciones de mucho nivel. Entonces, en ese sentido, eh, ya te digo, fue como una especie de época dorada del club de Málaga. Y bueno, al final me tocó disfrutarla, me tocó vivirla como jugador joven, como jugador aprendiendo, pues yo imagínate, estaba ahí como una esponja, ¿no? Absorbiendo absolutamente cualquier mínimo detalle, entrenando todo lo que podía y más. Alternaba también partidos y entrenamientos con el segundo equipo. Entonces, para mí esa es una de mis mejores épocas en cuanto a recuerdos que el baloncesto me ha generado. Sí, sí, totalmente. Y oye, ¿qué jugador te sorprendió más en el día a día? Porque es justo lo que dices, ¿no? Como canterano, quizás eso de compartir vestuario con Bernie, bueno, ahora tenéis un montón de proyectos en común y digamos que prácticamente el día a día lo lleváis juntos. Pero claro, en aquel entonces, el hecho de subir al primer equipo, compartir vestuario con gente que es lo que dices tú, para ti era referente por ser canterano y obviamente Bernie lo que es en el Unicaja. Iba a decir ha sido, pero no, ha sido y es en el Unicaja. ¿Qué te sorprendió más en el día a día de Bernie o de cualquier otro jugador? Algo que digas, que recuerdas con especial cariño o que realmente te sorprendió del día a día de algún jugador en concreto. Pues mira, de aquella época, si seguimos en esa época, me sorprendió mucho, mucho, mucho el talento, o un talento innato que tenía Marcus Brown, que era, bueno, era la máquina perfecta en el sentido de que era capaz de ser un líder desde el primer minuto de la mañana temprano hasta el final de todo, con su ejemplo, con su constancia y bueno, con una técnica súper depurada. Y eso fue de los primeros jugadores que yo viví en directo, que yo viví cerca, de decir, cómo lo hace. Es decir, que las cosas difíciles hacen que parezcan fáciles. Entonces, esa primera sensación de, wow, es que De lleva algo dentro, que es innato. lleva algo dentro. Claro. Es como parece que está jugando, aunque yo no soy mucho de videojuegos, pero parece que está en una película, parece que está haciendo un movimiento. Sí, para yo hacer ese movimiento necesito practicarlo mucho más en mi mente. Parece que iba una velocidad de ejecución por delante de otros jugadores. Entonces, en ese sentido, Marcus Brown para mí bueno, siempre ha sido uno de mis referentes, mis mejores favoritos. Incluso, fíjate qué tontería, pero Marcus Brown incluso era hasta la contraseña de mis emails de cuando era pequeño, fíjate, en cuanto a que te gusta algo tanto que quieres repetirlo. Eso por un lado. Y luego, por otro, a mí me gustaría destacar, o como siempre destaco, la figura de Bernie, ¿no? El papel de Bernie, cómo me acogió, cómo acoge a los jugadores jóvenes o cómo acoge a los jugadores también extranjeros e intenta inculcar desde primera hora el sentimiento de pertenencia que quiere generar cada club con sus jugadores. Y bueno, al final Bernie también me mostró a mí el camino por el cual yo tenía que seguir, que era a través de la predisposición al esfuerzo, a través del trabajo, a través de la constancia, a través de bueno, intentar agradar al técnico que fuese, en ese caso era Sergio, a través de mi defensa y que luego en ataque poco a poco iba a tener oportunidades. Entonces, también me acuerdo de hacer muchos entrenamientos individuales con Bernie, de quedar una hora y pico antes para ser los primeros en vendarnos los tobillos y salir antes que nadie a hacer tiro con él. Entonces, bueno, Qué en bueno. ese sentido son las dos cosas de aquella época que empezaron a chocarme más, ¿no? Bueno, esa magia que tenía Marcus, que al final te la contagiaba y, bueno, era un auténtico killer, ¿no? Porque al final en momentos calientes del partido él buscaba las bolas y era una pasada verlo disfrutar. Y luego cuando él fallaba también nos mostraba mucho el camino porque, bueno, todos los asistentes al Carpena de aquella época, cuando Marcus tenía algún día tonto en los tiros libres, que
pues fueron muy poquitos, la verdad. En cuanto acababa el partido, él cogía su balón y se iba a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, casi sin la gente habiendo salido del pabellón. Él ya estaba haciendo tiros libres porque consideraba que había fallado a lo mejor, bueno, había hecho un 8 de 10 o algo así, que esos 2 tiros libres habían sido importantes. Y bueno, sintiéndose responsable bueno, pues de esa posición que tiene el equipo como anotador o como canalizador de puntos. Y eso, sintiéndose en la responsabilidad de tengo que mejorar porque hay otros jugadores que hacen otro trabajo y aquí el sentimiento de pertenencia es muy grande y aquí estamos todos empujando en una misma dirección y el ejemplo que tengo que dar es que yo no voy a volver a fallar esos 2 tiros libres que han sido decisivos, por así decirlo. Qué bueno, madre mía. Yo debo decir que la primera camiseta que me compré de un equipo, bueno, me compré no, mi madre me regaló, fue de ese Unicaja. O sea, fue del Unicaja de esa temporada. Y si alguna vez pasa por aquí Bernie, que ojalá alguna vez consigamos que pase por aquí, Seguro que sí. pues contaré algún día, porque esa camiseta tiene un algo con Bernie. No con él como persona, pero con la figura de Bernie en la camiseta. Ya lo contaré algún día más adelante. Has nombrado varias veces a Sergio Scariolo, que es el entrenador que teníais en esa época. ¿Cómo has visto que ha evolucionado desde entonces? Porque ya han pasado años, desde ese 2005 hasta ahora. ¿Cómo ves que ha evolucionado? O si ves que ha evolucionado, entiendo que sí, ¿no? Pero ¿cómo ha evolucionado su forma de dirigir los entrenamientos? Si has podido coincidir un poco con él en entrenamientos, de dirigir los partidos. Porque si ves partidos de aquella época y ves de ahora, su saber estar de ahora en el banco, no sé, en el banquillo, perdón, sí que se ve, o sea, se ve ese cambio, ¿no? Ese cambio de esa tranquilidad que ahora transmite desde el banco cuando hace falta, pero al mismo tiempo saber meter caña y dar ese pellizco, ¿no? Para que espabilen y tal. ¿Tú qué has podido compartir más con él? ¿Has visto ese cambio o qué cambios has visto más importantes en Sergio? Sí, bueno, al final también es verdad que yo viví una época de Sergio donde, bueno, él venía del Madrid, ¿no? Venía del Tau también, entonces él venía claramente a marcarse unos objetivos altos y grandes. Entonces, en ese sentido, Sergio es una persona y es un entrenador muy, muy, muy exigente. Entonces, en mi época, Sergio lo quería tener absolutamente todo, 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 y puedo seguir diciendo todo, toda la entrevista controlado, ¿vale? Hasta la persona de detrás de la persona que está cerrando la puerta del pabellón, ¿ese quién es? ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué está durante el entrenamiento? ¿Por qué hace ahí? ¿Vale? Entonces, fíjate el nivel de, bueno, dedicación, ¿vale? El nivel de dedicación para que todo, absolutamente todo, salga bien y todo esté empujando en la misma dirección para cumplir un objetivo. Sí que es verdad que Sergio, bueno, es un amante del scouting, es un amante de los detalles y en ese sentido yo creo que su gran cambio, por así decirlo, su gran evolución ha sido a la hora de saber las nuevas tendencias sobre el jugador o cómo el jugador empieza a interpretar el baloncesto o cómo el baloncesto también ha ido evolucionando dependiendo de la técnica individual del jugador o depende de la capacidad física del jugador y eso Sergio lo ha sabido identificar y lo ha adaptado a un poco su metodología. Sí que es verdad que ahora Sergio pues quizás en los partidos sea un entrenador que parece que está más calmado, que parece incluso que, bueno, incluso en la selección vemos cómo hace rotaciones con uno de sus ayudantes en ataque y defensa para dirigir al equipo. Sí. Ante en esos años de Málaga, Sergio recorría la banda de arriba abajo, gesticulaba, Sí. metía mucha caña, metía mucha presión. Y también un poco yo creo que bueno, esto es opinión mía personal, no lo he hablado con él. Yo creo que le ha servido mucho también el trato que ha tenido con jugadores NBA en Estados Unidos, ¿no? Que esos jugadores, pues bueno, tienen mucha más libertad a la hora de tomar decisiones y son mucho más conscientes de que dejan un porcentaje grande al talento.
Entonces, por ejemplo, los ataques ofensivos o sea, los sistemas ofensivos, perdona, de Sergio, sí que son Mm. mucho más estructurados, con un primer foco, un segundo foco o una sobrecarga, etcétera, etcétera. Y en algún momento tienes que darle un porcentaje de talento a tus jugadores para que puedan ejecutar ese sistema. Y con la defensa pues Claro. pasa un poco lo mismo. Sergio tiene varias reglas defensivas, muy característico su green, ¿no? Su defensa green, su Mm. defensa verde, que es orientar a línea de banda para que el jugador con balón no ataque el pick and roll por el centro. Son, bueno, señas de su ADN que ha ido manteniendo. Entonces, esa mezcla de la vieja escuela, por así decirlo, con las nuevas herramientas que ha ido adquiriendo por su trato con jugadores NBA, por su experiencia en Toronto, por supuesto, y también, Mm. pues bueno, por el gran papel que está haciendo con la selección, donde al final te encuentras un grupo de jugadores que en 4 semanas tienen que competir y tienen que competir en un nivel máximo. Entonces, Mm. donde Sergio intenta buscar mucho la comodidad de ese jugador. Entonces, ahora mismo una de las cosas, por ejemplo, que me ha llamado la atención es que la selección ha estado en nuestra instalación, ¿no? En la instalación del Training Center Integrated de Embassy, Mm. preparando el torneo centenario y preparando los entrenamientos para el Mundial. Y uno de los entrenamientos donde que Sergio da más información al jugador, que son bueno, los walkthrough que él hace, ¿no? Que son explicar una jugada andando con ataque y con defensa. Mm. Yo me acuerdo que esas situaciones desde que yo las vivía en Unicaja, eran situaciones donde parecía que no estabas haciendo nada, pero es que tenías que estar al 100% de concentración y estabas obsesionado en que Sergio, mm, tú lo que te dijese tenías que hacerlo. Entonces, imagínate, siempre contamos las mismas anécdotas que nosotros hemos llegado a hacer este walkthrough en aeropuertos, en garaje de un hotel, pintábamos las líneas, el delegado Manolo Rubia llevaba tape y pintaban las líneas en un aparcamiento para simular Y a una practicar, ¿eh? canasta y practicar la jugada del rival, cómo queremos defenderla, esta jugada tres abajo, lado, lo que sea, y teníamos que reproducirla y la defensa tenía que defender como estábamos entrenando durante la semana que queríamos defenderla. Entonces, en ese sentido, que yo me acuerdo que eran situaciones muy, muy tensas, donde todo el mundo tenía que estar muy, muy concentrado. Este año he vivido en el pabellón donde es algo más distendido. Incluso se permite alguna Mm. risa, se permite algún tiro de algún jugador que tenga el balón en las manos. Entonces, Sergio, en ese sentido, sí que me ha demostrado a mí personalmente en este pequeño detalle que entiende mucho más lo que pueda sentir o lo que pueda percibir el jugador en esas situaciones e intenta buscar, por supuesto, la concentración y que el jugador sepa qué defensa se quiere ejecutar en ese sistema, pero la comodidad y la tranquilidad que también se premia mucho. Qué bueno. Pues justo esto que estabas comentando, formas parte del proyecto de Embassy como director de técnica individual. Para la gente, o poca gente diría yo, que todavía no conozca la instalación, porque justo después de que haya pasado por ahí la selección española para el torneo del centenario de la federación, la selección americana, la eslovena también, bueno, muchas otras que pasaron y ahora luego hablaremos también de los jugadores NBA, que ya es el segundo verano, creo, si no me equivoco, que pasan por allí. Cuéntanos un poco, para la gente que quizás no haya oído del todo hablar de The Embassy, ¿qué es lo que hacéis allí? ¿En qué consiste porque al final obviamente es una instalación deportiva, pero yo diría que no es solo una instalación deportiva. Yo hablaría más de un proyecto, porque no es una instalación deportiva que tenéis ahí y ya está, sino que es algo más. O sea, hacéis muchas más cosas allí. Entonces, cuéntame un poco en qué consiste The Embassy. Bueno, pues al final The Embassy es un proyecto, como tú dices, que intenta ofrecer o intenta acercar el sur de Europa o el sur de España o Andalucía, Málaga, con la Costa del Sol, a, a los jugadores NBA de Europa de primer nivel e incluso a jugadores NBA que quieran visitar Europa durante el verano. Quizás este sea el primer peldaño o la primera piedra que se puso del proyecto, buscando claramente una instalación que ofreciera turismo deportivo en ese sentido. Hmm. Todo esto nace de la idea
de Bernie como ejecutor, en el sentido de que, bueno, uno de nuestros compañeros que tuvimos en Sevilla, que es Kristaps Porzingis, al final siempre estábamos con la broma de, bueno, en verano ¿qué haces? Ah, no, me voy a Letonia, me voy a no sé dónde, me voy, tío, es que yo quiero estar aquí, quiero estar en la playa, quiero ir a Quiero Málaga, el calorcito, quiero ¿eh? el calorcito, quiero vivir aquí, quiero vida mediterránea. Entonces, bueno, pues ahí empezó el run run de darle vueltas al coco, cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer lo otro. Luego al final, pues encontramos por el camino a Manuel Escobar, que sin ninguna duda es uno de los pilares más importantes que tenemos, porque es un poco eh, el hombre, la persona que se encarga de que todas nuestras ideas luego se puedan plasmar en un papel y consigamos ejecutar las cosas de formas adecuadas. Y por supuesto, en ese camino llegamos a tocar la puerta de José Manuel Calderón, que enseguida dijo, vaya pasada, os he hecho una mano, pero es que quiero estar dentro, quiero estar con vosotros, cómo podemos hacerlo para, Qué guay. para empujar en esa dirección. Y a partir de ahí, pues bueno, nace una instalación diseñada y dirigida por exjugadores de baloncesto, donde, pues bueno, sabemos identificar perfectamente qué tipo de necesidades tiene un jugador. Entonces, a partir de ahí, como tú dices, no solo somos una pista de baloncesto, que por supuesto lo somos, pero hay algo que engloba o algo que rodea la instalación, que bueno, es un sitio privilegiado, vistas al mar, por supuesto, con el apoyo del Ayuntamiento de Fuengirola, la materia prima, por así decirlo, la instalación como tal, es Mm. top, en el sentido de que están pues, el mejor parque, las mejores canastas, los mejores balones, absolutamente todo diseñado como nosotros queríamos que fuese. Entonces, bueno, echamos a andar, echamos a rodar y empezamos a golpear un poco el mundo del baloncesto a nivel mundial y a darnos a conocer. Y ¿no? Cualquier tipo de servicio que se te ocurra a través de que venga un jugador individual, un equipo o una selección a nuestra instalación, pues lo tenemos cubierto. Desde vuelos o transfer, hoteles, casas, coches, autobuses, barcos, helicópteros, lo que se te ocurra que un Mm. jugador pueda pedir, O sea, pues claro, es que un jugador dice, oye, que quiero ir a The Embassy y ya se olvida, ¿no? O sea, claro, ya pasa por él, lo recoge, lo trae, claro. no sé qué, el hotel, todo, Nosotros todo, todo, todo. siempre decimos que, bueno, el naming de la instalación es de Embassy porque queremos que cualquier persona venga de donde venga, se sienta Mm, como, bueno, se sienta en suelo neutral, ¿no? Que es una embajada mm. y que se sienta Una embajada. como en casa, que se sienta protegido. Entonces, en ese sentido, como hemos sido jugadores y sabemos lo que nos gusta y sabemos lo que nos gustaría recibir cuando hacemos un viaje o cuando vamos a un training camp o vamos a preparar un europeo, unas ventanas de selección o lo que sea, pues todos los servicios alrededor del jugador también tenemos diferentes opciones con diferentes gamas, por así decirlo. Hay una gama más lujosa, una Mm. gama media y una gama, bueno, algo más asequible, que va ajustándonos un poco a las necesidades de cada usuario en ese sentido. Pues bueno, esto al final simplemente es marketing o bueno, marketing empresarial, ¿no? Ajustarte un poco Mm. a qué usuario vas a tener la instalación y cómo puedes satisfacer la experiencia de tu usuario. Claro, es que al final me parece súper interesante que partiendo desde el diseño de la instalación hasta la gestión de la instalación y el día a día en la instalación, está pensado por exjugadores de baloncesto. O sea, eso me parece súper interesante porque efectivamente creo que nadie mejor que un jugador o un exjugador va a saber lo que quiere o lo que necesita o lo que le apetece, ¿no? En un momento antes de un entrenamiento o después o incluso ya fuera de la cancha, ¿no? Como actividad para desconectar, relajarse, etcétera. Claro, o sea, me parece brutal. Habéis albergado también el programa The Sanctuary, que es un programa de la Asociación de Jugadores de la NBA, ¿no? Que va allí a vuestra instalación. Y el año pasado fueron unos cuantos, este año es el segundo verano que han ido jugadores como, me he apuntado unos cuantos, porque estuve leyendo y buscando, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Steven Adams, Davis Bertans. ¿Cómo es la experiencia de entrenar a este tipo de jugadores? O sea, jugadores top mundial y también me interesa saber cómo planificas tu trabajo con ellos. Es decir,
¿te coordinas con sus preparadores físicos y entrenadores sabiendo lo que van a querer para la próxima temporada o en qué cosas deben incidir para mejorar de cara a la próxima temporada? ¿O llevan los suyos propios personales? Porque sé que muchos jugadores llevan sus propios preparadores físicos o sus propios entrenadores de técnica individual o de lo que sea. Y vosotros ayudáis a sus entrenadores. Explícame un poco cómo gestionáis esto. Por partes, porque dentro de Sanctuary, como tú has dicho, The Sanctuary es un evento que organiza NBPA fuera de Estados Unidos. Al final es, sin ninguna duda, es el evento que alberga más jugadores NBA fuera de Estados Unidos, ¿vale? A nivel mundial. Entonces, en este evento, nosotros de Embassy solo funcionamos como instalación. Nada más, ¿vale? Nada más. Vale. Ninguno de nuestros servicios, por así decirlo, se utilizan. Entonces, por ejemplo, todos los jugadores que vengan dentro del programa de Embassy vienen con sus entrenadores. ¿Vale? En ese sentido, yo esa semana, por ejemplo, que soy el entrenador de los jugadores profesionales que vengan a The Embassy, yo esa semana no trabajo con esos jugadores, ¿vale? Yo, si otro jugador viene fuera de esa semana, sí que lo cogería yo, ¿vale? Entonces, en esa semana, por ejemplo, que tú has dicho eso, el primer verano vinieron 18, 19 jugadores, el segundo sí que han venido unos cuantos más, pues NBPA bloquea la instalación 24 horas al día para sus usuarios. Y en ese sentido, NBPA se encarga también de ofrecer diferentes actividades complementarias a la experiencia de venir a Fuengirola, ¿no? Como hacen, bueno, juegan al tenis, juegan al golf, hacen excursiones en yates, van a Marbella. Hay diferentes opciones dentro de unas vacaciones, porque al final esto es unas vacaciones, ¿vale? Claro. Utilizan la instalación, que utilizan la ubicación de la instalación para que el jugador el jugador de NBPA venga a Málaga. Entonces, en ese sentido... Vamos, que no se lo pasan mal. No se lo pasan, no se lo pasan mal. En ese sentido, ellos mismos, la mayoría de los jugadores que son jugadores al final que tienen un nivel muy alto, vienen con sus propios equipos. La mayoría vienen con su preparador físico o con su skill coach o con development coach y muchos de ellos, incluso su propia franquicia le manda un preparador físico o le manda un entrenador con el que ya ha entrenado antes, pero quieren hacer o aprovechar el training camp de Sanctuary para algo específico. Ellos mismos se lo van organizando dentro de las semanas de entrenamiento de los propios jugadores. También, por supuesto, NBPA como sindicato, como asociación, tiene sus propios entrenadores y tiene sus propios preparadores físicos, tiene su propio médico, su propio fisioterapeuta. Aquí, en ese sentido, a este nivel de NBPA, no escatiman en nada. Cualquier mínimo detalle lo tienen absolutamente controlado. En ese sentido, es una pasada ver una instalación como la nuestra, con 4 canastas, en cada canasta 1, 2, 3 jugadores diferentes de franquicias diferentes, con entrenadores diferentes, con los equipos alrededor, porque al final hay mucha gente alrededor de tantos jugadores. Incluso este año, bueno, tenían una de las salas la ocupó un barbero o peluquero que estaba ahí esperando que acabasen de entrenar para justo tal, otra sala donde está la comida, luego el gimnasio que está justo al lado. Era como vivir un facility de Estados Unidos, pero aquí en España, aquí en Fuengirola, ¿no? Entonces, es una pasada porque desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde van entrando y saliendo jugadores, Entrena Donovan Mitchell de 11 a 12, hace su rutina de tiro, hace su rutina de entrenamiento, hace estiramiento y se va. Y luego entra Jaylen Brown, y luego no sé quién. Está muy bien porque es una experiencia brutal, es increíble. Allí, pues bueno, imagínate, a mí se me cae la baba, me siento y cojo una libreta y empiezo a apuntar cosas. Claro, eso iba a decirte, de 8 a 8 mirando. De 8 a 8 mirando y todo el rato mira este ejercicio, mira cómo hace este detalle, fíjate esto que ha hecho ayer, no sé quién, o esto lo puedo adaptar. Bueno. Ya literalmente tu mente vuela a los jugadores que estás trabajando en verano. Hostia, este ejercicio lo puedo adaptar a esta jugadora que tiene este mismo problema en el tiro o en
o cualquier cosa, entonces ya le vas dando, es como, de repente era como no sé, una especie de seminario, ¿no? O de máster, estás recibiendo un seminario, entonces está muy guay también porque juegan partidos entre ellos, organizan normalmente de Sanctuary son 5 o 6 días y hay 2 o 3 días donde hacen un partido entre los jugadores que lo organizan ellos. Hacen 2 equipos y compiten, la verdad y compiten. Hay pique, ¿no? Sí, O sea, sí. Es una de las grandes diferencias, yo creo que, una de las grandes diferencias no, una de las cosas que más nos ha sorprendido, que aunque nosotros juguemos una pachanga, o yo cuando estaba en activo jugaba una pachanga en verano o tal, no dejaba de ser una pachanga. Aquí no hay pachanga. Aquí la gente iba a saco, la gente utilizaba el contacto, había un nivel de intensidad muy alto. O sea que estaban jugando, pero jugaban de verdad, jugaban de verdad. Entonces, en ese sentido también fue muy impactante el ver a semejantes animales, bichos, sí. pegarse porrazos todo el rato y jugando con un nivel muy, muy alto. Y bueno, y ahí estaban Jaylen Brown, Donovan Mitchell jugando, etcétera, etcétera. Si no recuerdo mal, no sé si lo leí o lo escuché en algún sitio, que me disculpe de quién sea, porque no lo recuerdo si no lo nombraría. Creo que estuvo Ethan Almansa, puede ser este verano, y no sé dónde escuché que le preguntaban, oye, porque entró en una de estas pachangas, ¿no? A jugar, y le preguntaban que qué tal la pachanga y tal, y dijo algo así como, fue mandado por todos los lados, no sé cómo. ¿Sabes? He salido, vamos, que mañana me va a doler todo. Claro, que al final esas pachangas, ¿a quién no le gustaría estar? Pero al mismo tiempo, ojito con lo que te vas a llevar, ¿eh? Porque vaya tela. También es verdad que, bueno, esas pachangas sirven también un poco entre ellos para marcar su territorio, ¿no? Su estatus. Ethan, en ese sentido, pues bueno, es un novato, un rookie, o más por debajo del novato del rookie, Claro, porque todavía no, todavía no sí. está ni en la liga. Entonces, en ese sentido también era como una llamada de atención, ¿no? Le han mandado un mensaje. Pero sí que es verdad que Ethan este año jugó los 2 partidos, sí, jugó los 2 partidos. Y luego, bueno, también estuvo Santi Aldama. Por ejemplo, Santi este año no jugó ninguno de los 2 partidos. Santi, bueno, hizo un trabajo más específico con su preparador físico y con su entrenador. Por ejemplo, Santi fue uno de los jugadores que trajo a su propio entrenador de Memphis. Y bueno, aquí cada jugador iba un poco a su rollo, dependiendo, pues bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Cada uno trae una planificación diferente y en ese sentido, pues bueno, era una pasada, un lujo, ¿no? Sacar detalles de cada jugador y luego lo sorprendente de las pachangas de que iban fuerte, ¿no? No parecían pachangas y encima pitaban ellos las faltas, por lo que no pitaban ninguna Que nadie. no pitaban ninguna, claro. Exactamente. Y bueno, al final pues discutían y un poco, bueno, se ponían de acuerdo de aquella manera y si no, pues repetían o si no empezaban de cero y venga, otra vez a jugar. Y la verdad que era una pasada. Qué bueno, como para verlo, ¿eh? Madre mía, que disfrute. Pues mira, aprovechando, tengo una pregunta de David García, que nos ha enviado a través de Instagram, que dice, buenas, ya que estás como entrenador de técnica individual, y sabiendo que cuando más se suele trabajar esto es en verano, me interesaría saber cómo son las rutinas, trabajos, cargas que más o menos llevan a cabo los jugadores profesionales fuera de temporada. Gracias. Vale. Pues al final yo adapto mucho mi trabajo a las necesidades que tenga el jugador. La mayoría de jugadores vienen con contratos, o sea que vendrán con una planificación de preparación física de su club y luego también una de las cosas a tener en cuenta es cuánto tiempo llevan sin entrenar o desde cuándo ha hecho su último entrenamiento, si está preparando una participación en un equipo nacional o si se está preparando para irse a una liga de verano o si simplemente quiere un periodo largo de 6-8 semanas para preparar una pretemporada, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí, yo literalmente me reúno con cada jugador que ha solicitado nuestros servicios de la instalación y hacemos una planificación donde él me va contestando todas mis dudas, o contesta todas mis preguntas y yo en ese sentido doy mucha carta blanca o mucha barra libre porque al final una de las cosas que yo intento ser como entrenador de verano, por así decirlo, entrenador de técnica individual o entrenador de desarrollo, es que el jugador tiene que estar muy, muy cómodo conmigo. Tiene que estar muy, muy, muy cómodo y que no sea
que entrenar le recuerde a una temporada o no le recuerde a una rutina, sino que vas a entrenar porque realmente quieres mejorar ciertos aspectos que sabes que en tu juego hay debilidades. Entonces, en ese sentido, pues depende en qué momento se encuentre cada jugador, hacemos una planificación o hacemos otra, o si piden, incluso hay jugadores que piden oposición o solo quieren hacer técnica individual como tal, sin oponentes, sin defensa. Hay un abanico muy, muy grande. Entonces nosotros, cuando nos encontramos con esta situación, pues intentamos ir perfilando poco a poco realmente qué servicio o qué tipo de entrenamiento necesita cada jugador. Por ejemplo, uno de los ejemplos más fáciles para contestar esta pregunta es Andreas Ops, el escolta alemán, que está con su equipo, con la selección, que él directamente vino 10 días antes de empezar la preparación, ¿no? Antes de empezar los entrenamientos con el equipo nacional. Entonces me dijo que eran 10 días donde el que tenía que acabar hecho un toro. Quería estar a tope. Entonces, en ese sentido, pues bueno, identificamos claramente cuáles iban a ser los tiros que él más iba a gastar durante este campeonato del mundo. Al final, pues bueno, leyendo un poco vídeos que él me pasaba y estadísticas de su liga regular, por así decirlo, de Bayern. Y bueno, identificar qué tipo de ejercicio queríamos hacer sin oposición, y a partir de ahí hacer tiros en estático, y a partir de ahí hacer tiros gastados en esos sistemas que iban a producirse. O luego, por ejemplo, leyendo situaciones como, bueno, lo que a partir de generando el 1 contra 1 de Shredder, que va a ser un jugador que va a jugar 35 38 minutos por partido y bueno, pues dobla el balón a la esquina. 45.000 tiros por partido. Dobla el balón a la esquina, dobla el balón a 45, tiros que te lleguen, o trabajar mucho el release, el cogerla rápido y tirar, o ejercicios de meter muchas consecutivas. Al final, bueno, yo creo que Andy ha hecho un trabajo brutal conmigo en verano y anteriormente también, antes de trabajar conmigo, y se nota ahora el mundial que está haciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos adaptamos mucho al jugador y a las necesidades del jugador y qué quiere el jugador, qué quiere mejorar, y luego, por supuesto, hacemos un estudio, hacemos un scouting de los movimientos que hace el jugador, dónde gasta más tiros el jugador, qué puntos débiles puede tener el jugador. Hablamos también de porcentaje, hablamos de efectividad, hablamos también, dividimos el campo entre izquierda y derecha para ver si gasta más tiros en la derecha o en la izquierda, y la diferencia entre los porcentajes que hay. Entonces, en ese sentido sí que hay hay un estudio detrás de todo lo que se le puede ofrecer al jugador. Pero ya te digo que al final, entre comillas, el jugador lo que viene es con una planificación de preparador físico, de un preparador físico de confianza, y luego el servicio que yo ofrezco es sentirse cómodo con el balón. Hacemos técnica individual, casi todos los entrenamientos tienen unos mismos patrones, de empezar con mucho manejo de balón, la utilización de ambas manos, empezando siempre culminaciones cerca del aro, mecánicas de tiro cerca del aro, y poco a poco ir alejándote, y luego tiros en movimiento, rachas, meter un porcentaje alto consecutivo, y luego a partir de ahí pues intentar reproducir situaciones de sistemas que se van a dar en juego real. Ya pueden ser también en contraataque, pueden ser en estáticos, de bandas y de fondo. Entonces, fíjate, simplemente con estas 4 tonterías, entre comillas, tienes un abanico súper grande de ejercicio para hacer. Claro, es que además es un entrenamiento individualizado, pero al mismo tiempo adaptado a las necesidades del equipo en el que está jugando este jugador. O sea, es como rizar el rizo, ¿no? O sea, me voy a adaptar a las necesidades tuyas como jugador de manera individual, pero al mismo tiempo las que vas a necesitar o las que tu equipo va a necesitar de ti cuando vuelvas a tu equipo o a tu selección. O sea, me parece complicado y al mismo tiempo, vamos, un reto importante. ¿También os llegan jugadores que están lesionados a hacer la readaptación allí? ¿O ya os llegan, o justo una vez recuperada la lesión? Pues mira, en ese sentido,
Bueno, uno de los feedbacks que más recibimos de las personas que se ponen en contacto con nosotros es que a todos decimos que sí. Entonces, a tu pregunta, sí. Sí, vale. ¿Vale? A todos decimos que sí. Hemos tenido jugadores que directamente nos han elegido a nosotros como centro para recuperarse, porque al final, bueno, la gente ve una instalación, pero detrás de esa instalación o detrás de las personas que gestionan esa instalación hay una red importante un equipo que trabaja para satisfacer las necesidades de cualquier tipo de usuario. Y fíjate la red de contactos que podemos tener nosotros en ese sentido en cuanto a preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, traumatólogos, podólogos, yo qué sé, lo que se te ocurra que pueda necesitar un jugador, pues nosotros ya lo hemos tenido, está en nuestra hoja de ruta, ¿no? Está en nuestra planificación. Entonces, en ese sentido, hemos tenido esos dos usuarios que has comentado. Un usuario que, bueno, pues acaba de lesionarse, acaba de salir de una cirugía y, bueno, y decide decir, pues bueno, pues me voy a Málaga, voy a recuperarme allí. me voy a The Embassy, me recupero en The Embassy porque he hablado con ellos, porque tienen esta instalación, porque sé que puedo, porque viene este fisio o este fisio trabaja con ellos, y tienen este preparador físico también, y luego, bueno, yo necesito, bueno, quiero estar en Málaga porque, bueno, estoy de vacaciones o para irme a, no sé, imagínate, para irme a Moscú a recuperarme, pues me recupero en Málaga, porque a lo mejor es que la diferencia... Mi mujer prefiere recuperarse en Málaga, pues algo así, ¿no? Pues entonces ambos. O luego lo que tú has dicho, ¿no? Esa última parte de ya tengo el ok del médico, ya tengo el alta deportiva, por así decirlo, para una vuelta, para ponerme a punto en la última fase de la recuperación de un, no sé, un cruzado, un Aquiles, un lo que sea. Pues también, por supuesto, trabajamos con diferentes preparadores físicos y cada usuario, pues nosotros, un poco como lo que te he dicho antes, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Con quién quieres trabajar? ¿Quieres trabajar? Yo quiero trabajar con el preparador físico de la selección española. ¿Quién es? Enrique Salinas. Vale, lo conocimos. Conocemos a Enrique Salinas. Tenemos confianza con él. Vamos a proponerle, nos lo traemos. Vamos a proponerle una planificación exactamente para tu recuperación. Pues viene Henry y le hace unos tests y a Henry lo deriva luego otro fisio y tal, y entonces ya se está generando una red de contacto y todos forman parte de Embassy, y entonces cerramos un poco, como nosotros decimos, cerramos el círculo y el usuario recibe todos los servicios que estaba exigiendo, que pretendía planificar él por sí mismo. Entonces nosotros ya nos hemos adelantado y se lo estamos ofreciendo directamente. Buah, qué bien. No, al final, claro, es lo que decías, es un todo en uno, o sea, lo que os haga falta. Muy bien, muy bien. Pues mira, quiero aprovechar porque tengo una pregunta de... Bueno, el nombre en Instagram es María Jugona, no sé el nombre real, porque aprovechando que estábamos hablando de lesiones, pues durante tu etapa como jugador tuviste muy mala suerte con el tema de las lesiones, ¿no? Y María preguntaba cómo desarrollaste estrategias de manejo mental y emocional para las lesiones. Y como estamos hablando de esto y la pregunta me parece súper interesante, pues muchas gracias, María, por la pregunta. Y pues si quieres contestar, Alfonso. Sí, bueno, al final yo puedo hablar un poco de mi experiencia gracias a, fíjate lo que estoy diciendo, gracias a que he tenido muchas lesiones y he tenido que vivir esta misma situación de estar lesionado muchas veces. Entonces... Es que esto que acabas de decir me parece brutal. O sea, que se cambie un por culpa de, aún gracias a el trabajo mental que has tenido que hacer y de, ¿sabes? O sea, me parece espectacular. Porque los que hemos jugado por gusto y tal, te haces una lesión que te mantiene fuera de las pistas. Te estoy diciendo, yo qué sé, 2 meses y es como que se te viene el mundo abajo y eso que no te dedicas profesionalmente. Entonces yo me pongo en la piel de un jugador que tiene una lesión que está muchos meses fuera y cambiar él por culpa de aún gracias a, me parece espectacular, de verdad, en serio. Sí, bueno, al final yo esto lo tengo ya muy interiorizado, por así decirlo, y al final, bueno, he aceptado y he entendido que una de las formas que tengo de volver al baloncesto, lo que el baloncesto me ha dado como jugador, o esos valores de los que hemos hablado antes, ¿no?
es un poco transmitir mi historia o contar mi historia o, bueno, exteriorizar mis sentimientos o mis pensamientos a la hora de afrontar, por ejemplo, una lesión. Yo creo que intento dejar mi granito de arena o intento dejar huella cada vez que me preguntan por el tema de las lesiones. Entonces, soy un experto en lesiones porque al final yo tuve me rompí una rodilla, luego fue la mano, luego la otra rodilla y era como, bueno, tampoco tuve mucha más opción. Yo lo que siempre tuve muy, muy, muy claro es que yo quería jugar al baloncesto y que quería seguir jugando al baloncesto. Entonces, a partir de ahí, cuando tú tienes ese objetivo claro, sin casi pensarlo, ya estás teniendo pasión, ya estás teniendo una predisposición al esfuerzo, ya estás teniendo una tolerancia a la frustración muy grande y realmente con el paso del tiempo y con, bueno, poco a poco te vas dando cuenta que vas consiguiendo quemar etapas y marcándote objetivos a corto plazo que se van cumpliendo. Entonces, en ese sentido, mi gestión emocional o herramientas de gestión emocional que tuve en esos momentos, pues tener claro lo que quería. Yo tuve muy, muy claro lo que quería. ¿Cuál era tu objetivo? Cuál era mi objetivo y enseguida asumía los costes. Yo asumí los costes que tiene ser jugador de baloncesto profesional. Y uno de los costes es estar, un poco ahí, estar abierto, por así decirlo, a que surjan estas situaciones de lesiones. Luego, el siguiente paso más importante de esta gestión emocional es aceptarlo. ¿Vale? Es aceptarlo. Claro. Yo creo que el proceso de aceptación, igual que, bueno, pues la pérdida de un ser querido, ¿no? En cuanto estés ya cuando ya lo hayas aceptado, es cuando, bueno, ya puedes empezar un poco a mirar para atrás y mirar de retrovisor algo que ya estás intentando dejar atrás. En ese sentido, bueno, yo es que como sueles decir, no tenía otra opción. Yo no en ningún momento tenía un plan B. Jugar al baloncesto y ser jugador de baloncesto y seguir disfrutando del baloncesto y bueno, y vivir como vivía y tener la vida que yo quería vivir a través del baloncesto siempre fue mi plan A. Entonces yo lo único que tuve que hacer es cambiar un poco mi hoja de ruta. A mí me hubiera encantado ser el siguiente Bernie Rodríguez, tirarme en Unicaja 20 años como profesional. Pero bueno, al final tuve que vivir una lesión, luego tuve que vivir la lesión de la mano, que se me complicó mucho, tuve que salir fuera, me fui a Alicante y ya empezó un poco ahí mi andadura por el desierto, por así decirlo. Pero bueno, en ese sentido, bueno, yo creo que si podría dar algún pequeño consejo, por así decirlo, es, bueno, eso. Tenía una predisposición al esfuerzo muy grande, tenía una tolerancia a la frustración y una tolerancia al dolor, porque tuve dolor también muy grande. Y luego yo creo que al final, bueno, ese periodo de aceptación, yo enseguida, por ejemplo, yo cuando me lesioné en mi segunda rodilla, bueno, estaba todo el mundo, otra vez a ti y tal. Bueno, vale, no, es que ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya esta asignatura ya me la sé. Yo voy a sacar sobresaliente. Luego voy a volver a jugar, seguro, 100%. Y luego tú a lo mejor, bueno, si alguien escucha esta entrevista, no sé cuántos jugadores en ACB se hayan mantenido en activo con 2 cruzados rotos. Vamos, te digo yo, el único que yo me sé es Raúl López. Y alguno más habrá seguro por ahí, pero tenemos que ser poquitos los locos que después de los cruzados, que después de 2 rodillas rotas sí han seguido jugando. Y luego también, por ejemplo, mi caso es especial por el tema de mi mano, ¿no? Yo al final tengo una lesión en la mano que, bueno, no sabes las cosas todo lo bien que podían haber salido. Entonces yo me encuentro que yo he tenido dolor y una limitación, una reducción de movilidad en mi mano de tiro durante toda mi carrera. Entonces yo a día de hoy tengo dolor en mi mano derecha aunque haya dejado de jugar al baloncesto. Entonces yo cada vez que hacía un tiro tenía dolor. Entonces fíjate, por eso hemos dicho lo de la tolerancia a la frustración y la tolerancia al dolor. Al dolor, literalmente al dolor. Pero bueno, es lo que te he dicho antes. También ahí
yo me encontré en una situación en la que tener madurez era mi mejor arma. Entonces, en ningún momento tuve un pico emocional extraño. Por supuesto, lo pasé mal. Por supuesto, tuve malos pensamientos o tuve pensamientos pesimistas. Pero al final, en esta relación de amor-odio que siempre he tenido con el baloncesto, ha ganado el amor. Qué bien, qué guay. Muy bonito te ha quedado esto, ¿eh? Ha quedado guay, ¿no? Ha quedado chulo. No, en serio, muy bien, no, espectacular. Es que, vamos, me parece una capacidad de superación y de resiliencia, ¿no? Que está tan de moda esta palabra. Se nos está acabando el tiempo para hacer más o menos lo que solemos hacer en cada episodio, pero no quiero que acabemos sin que me hables un poco sobre, aunque sea de manera un poco por encima, sobre la Academia 675 que llevas con Bernie, pero en concreto el Superbásquet. Porque he leído algo y me ha encantado. Me ha encantado y me gustaría que lo explicases tú, que lo vas a explicar, por supuesto, mucho mejor que yo. Entonces no pasa nada si nos alargamos un poquito porque creo que el Superbásquet, ahora cuando merece la pena. Creo, es efectivamente. Vale, guay, pues vea, te hago un pequeño resumen, aunque seguramente me ponga a hablar y me alargue. Pero bueno, al final, dentro de esta vorágine de cuando Bernie se retira y yo que estaba ya también en mis últimos años, pues Bernie claramente tenía una hoja de ruta marcada de lo que quería devolverle, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Devolver a la sociedad todo lo que el baloncesto o sea, devolver al baloncesto todo lo que el baloncesto nos había dado. Y en ese sentido, pues teníamos claramente el objetivo de la sociedad que consumía el baloncesto, el deporte. A raíz de ahí, pues nace el proyecto que ya hemos comentado antes de Embassy y nace también la Academia 675. ¿Vale? La Academia 675 es una academia que va orientada a plasmar la metodología de don Bernardo Rodríguez, el padre de Bernie, ¿vale? Entrenador superior de baloncesto y que, bueno, tantos y tantos clinics y seminarios ha dado sobre su metodología. Y la idea es crear horneadas de jugadores pues bueno, entre 4 y 8 años para que den un salto a los clubes de Málaga y seamos un poco la cantera que nutre a otros clubes y que esos jugadores que salgan de nuestra academia tengan un sello identificativo a nivel de técnica individual sobre todo, ¿vale? Entonces que primero la metodología de Bernardo es ejecutar muy bien la gestualidad específica de los diferentes movimientos del baloncesto y luego ir uniendo eslabón, por así decirlo, a lo que es el juego de 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5. Esa es la idea de la Academia 675. A partir de ahí, uno de los mejores amigos de Bernie, que es Nacho Bravo, que es profesor también, nos dijo, oye, ¿creéis que podemos hacer algo con algún jugador con diversidad funcional cognitiva y tal? Porque es que en mi cole empezamos a darle vueltas y surge la oportunidad y surge la idea de utilizar esta academia también para darle visibilidad y para darle un hueco a este tipo de usuarios dentro de nuestro paraguas, por así decirlo. Entonces, directamente creamos una categoría. Nosotros no queríamos etiquetar a ningún jugador con diversidad funcional cognitiva estando en un equipo A, un equipo B o estando en cadete junior, porque al final ya nos encontramos una demanda muy grande desde el principio y teníamos jugadores desde 14 hasta los 30 años. En ese sentido, no queríamos que hubiese ningún tipo de diferencia ni en el que yo pertenezco a un infantil y tú perteneces a un junior, ¿vale? Entonces, desde primera hora identificamos que nuestro mensaje inclusivo tenía que llegar hasta este límite de obsesión. Entonces, se crea la categoría Superbásquet, que es una categoría orientada para jugadores con diversidad funcional cognitiva. A partir de ahí, pues esta iniciativa crece mucho, esta iniciativa gusta mucho y empezamos con 10, 15 jugadores. Actualmente esta temporada creo que vamos a rondar los 80, 85 jugadores. Wow. Entonces es una auténtica pasada ver cómo el baloncesto como hilo conductor de valores pues ayuda
a estos jugadores en su día a día, con sus rutinas, con sus entrenamientos planificados, donde, bueno, ves sonrisas, ves abrazos y realmente yo siempre digo lo mismo. Te cambia la vida. Ver un entrenamiento Superbásquet te cambia la vida. Y bueno, a partir de esta iniciativa, pues nace otra gran iniciativa de la mano de uno de nuestros colaboradores como es Endesa, que es una gran marca que patrocina el deporte. Y bueno, ellos mismos nos han hecho partícipes de la creación de un portal, o sea, de un sitio web que es Super Basket Lover, donde han creado un mapa virtual para que todos los jugadores con diversidad funcional cognitiva puedan ver qué club cercano a su residencia tienen este tipo de actividad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues cualquier persona que esté escuchando esto estará de acuerdo con nosotros que alargarnos estos minutillos ha valido la pena, seguro. Pues mira, ahora ya para ir acabando, como siempre pido a todos los invitados que pasáis por aquí, os pido a todos una recomendación de un libro y de una peli o una serie. Entonces, si quieres que vayamos cerrando con esto. Vale, guay. Pues mira, sí que es verdad que estos últimos años no soy muy consumidor de ninguna de las tres cosas que has dicho. Bueno, sí, de libros sí, pero más a nivel formativo. Voy a empezar por lo fácil. Una serie, para mí, una de mis series favoritas es Hijos de la Anarquía, Sons of Anarchy, que me gustó mucho. Creo que es una trama muy, muy chula y muy, muy bonita. Una película, siempre he dicho que me gustaban mucho las películas rollo 300 y cosas así. No sé, quizás sea porque me gusta la lucha. Y luego el libro, aquí quizá a lo mejor flaqueo un poco más, pero últimamente me está llamando más la atención estos libros biográficos, por así decirlo, de autoconocimiento. Por ejemplo, el último que he leído de Andrea Agassi, que se llama Open, que es su biografía. Que bueno, que al final tiene episodios también donde cuenta sus experiencias y su relación con el dolor y la presión un poco del tenista, porque al final es un deportista que está más solo ante estas situaciones. Yo en ese sentido pues siempre he estado más arropado por mis compañeros, por mi propio entorno, pero bueno, lo recomiendo porque te da un punto de vista también diferente y te aporta los valores que el deporte le ha dado a Andrea Agassi en este caso. Qué bien. Pues ahí quedan estas dos recomendaciones. Podríamos estar hablando mucho rato más. Me pasa, o sea, no sé si soy yo o sois vosotros, pero me pasa con todo lo que pasáis por aquí y seguramente sea porque tenéis muchas cosas que compartir y por eso me gusta tanto y os agradezco tanto que paséis por aquí a compartir este rato conmigo personalmente y con todo el mundo que quiera escuchar esto, porque creo, sinceramente, que tenéis muchísimo que aportar y que contar a la gente desde vuestra perspectiva. Cada uno, por aquí han pasado entrenadores, exjugadores, periodistas incluso, es decir, y cada uno desde su perspectiva dentro del mundo del básquet tiene su historia y algo que aportar. Entonces, muchísimas gracias por estar este ratito conmigo. Antes de despedirnos, déjame recordar a todos nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Así que ya sabéis, si os ha gustado, como siempre, pues suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios y además pues me ayudáis a que este pequeño proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Alfonso, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ha sido un auténtico placer compartir este café contigo y yo encantadísimo de volver a repetir cuando quieras. Nada, muchas gracias a ti y por supuesto tenemos un café pendiente. Encantado, cuando quieras. Y ya por último, a vosotros y a vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Alfonso Sánchez, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.